En este ejercicio nos piden encontrar la derivada parcial de la siguiente expresión, que es 3x cuadrada más 2y cuadrada menos z cuadrada igual a 9. Primero con respecto de x, después con respecto de y, después con respecto de z. Entonces lo que debemos de saber es que para hacer una derivada parcial con respecto de una variable, tenemos que derivar todos los elementos que tenga esa variable, tomando en cuenta que todas las demás variables se convierten en constantes. En este caso, por ejemplo, tenemos esta expresión, y si queremos derivarla con respecto de x, el procedimiento es el siguiente. Tenemos que colocar toda la expresión dentro de una derivada parcial. Este es el símbolo de la derivada parcial, es como una D griega, una D garigoleada, una D estilizada. Entonces aquí nos dicen, deriva toda esta expresión con respecto de la variable x solamente. Entonces, yo derivaría 3x cuadrada, porque esa tiene la variable x, como normalmente derivamos. Bajando 2 por 3 son 6, y quitándole un 1 al exponente, 2 menos 1 es 1, es decir, quedaría 6x, como vemos aquí. Y ya no aparece nada más, porque cuando nosotros derivamos 2y cuadrada, como no tiene ninguna x, es como si fuera una constante, como un 5. Y cuando derivamos un 5, por ejemplo, es 0 la derivada. Y en este caso, todo el término 2y cuadrada con respecto de x es como si fuera la derivada de una constante, entonces da 0. Y lo mismo sucede con z cuadrada. No tiene ninguna x. Como no tiene ninguna x, es como si fuera una constante sin ninguna x. Es como si fuera un 3. Y la derivada de un 3 con respecto de x es más con respecto de cualquier variable, es 0. En este caso, pues es una constante z cuadrada, la derivada de z cuadrada con respecto de x es 0. Y la derivada de 9, pues también es 0, porque es una constante. Y ese sería el procedimiento para hacer la derivada parcial con respecto de x. Bien, tenemos nuestra expresión y ahora queremos hacerla con respecto de y. Con respecto de y, el procedimiento sería el que sigue. De igual manera, colocamos toda la expresión, 3x cuadrada más 2y cuadrada menos z cuadrada igual a 9, y la derivamos parcialmente con respecto de la variable y. Y 3x cuadrada es una constante. Como no tiene ninguna y, es una constante como un 5. Y entonces su derivada parcial es 0. En el segundo caso, aquí sí tenemos y, entonces tenemos que derivar a la y como siempre hemos derivado a las variables. En este caso 2 por 2 es 4 4y, y se le resta un 1 al exponente, 2 menos 1 es 1, por eso es que es y a la 1 o simplemente y. En el caso de la z cuadrada, como es con respecto de y no tiene ninguna y, es una constante, entonces su derivada es 0. Y en el caso de 9, también su derivada es 0. Muy bien. Por último, con respecto de z, de igual manera el procedimiento es muy similar. Ponemos toda nuestra expresión dentro de una derivada parcial y decimos que la vamos a derivar con respecto de z. Todo aquello que no tenga z, que no tenga alguna z, es una constante. Por ejemplo, 3x cuadrada no tiene z, 2y cuadrada no tiene z y 9 no tiene z. Entonces se deriva como si fueran constantes y dan 0. Entonces la única que tengo que derivar es menos z cuadrada. Y lo derivo como siempre derivado a cualquier variable. Se baja el 2, se pone aquí el 2. Este menos sí se coloca porque es parte de la z cuadrada. Y se le resta 1 al exponente. 2 menos 1 es 1. Por lo tanto queda menos 2z. Y eso sería todo el procedimiento para calcular las derivadas parciales de estas expresiones, de esta expresión, con respecto de cada una de las variables.